Hola amigos, soy Carlos Ramírez López, para algunos Doctor Ley. He sido invitado a hacer una presentación sobre el tema de la Corte Penal Internacional y el proceso que se sigue contra el régimen de Maduro y los crímenes lesa humanidad que han ocurrido y que siguen ocurriendo en Venezuela. Como sabemos, este proceso se está desarrollando desde el 2014, cuando se interpusieron denuncias por hechos como que, por ejemplo, los desplazamientos forzosos que llevó Walter Márquez y otros que al transcurso de los años han venido sucediéndose. Como sabemos, la Corte Penal Internacional ha tenido hasta ahora 3 fiscales. El primero fue un abogado argentino de nombre Luis Moreno Ocampo. Le sucedió en el cargo una abogada de Gambia, la señora Fatou Bensouda, y el tercero es el doctor Karim Khan, el actual fiscal. Debo señalar en primer lugar qué es la Corte Penal Internacional y cuáles son sus antecedentes. Los antecedentes datan de la Segunda Guerra Mundial, de cuando termina aquella conflagración con un saldo tan horrendo como el de 60 millones de muertos. Los países que derrotaron a Hitler, que fueron Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, se plantearon la necesidad de juzgar a los autores de aquellos crímenes. Y ese juzgamiento, ellos se percataron de que tenía que hacerse de una manera diferente a como se venían juzgando los delitos normales que ocurren en las sociedades, homicidios, etc. Porque esto se sale, no había ninguna normativa que estableciera ni cómo juzgar, ni cuáles delitos serían una matanza de esa naturaleza. Entonces se tropezaron con un problema, que es el problema de que no existía una normativa, una ley que castigara aquellos hechos criminales. Y por encima de eso, se llegó a la conclusión de que independientemente había que juzgarlo de acuerdo con una normativa especial que se creara, porque había que dar una lección disuasiva para el futuro. Esto rompía con un criterio legal desde que el derecho existe, desde que el derecho penal existe, que no se puede juzgar a una persona mediante leyes que expresamente se hayan hecho para eso. Por ejemplo, así lo establece en la Constitución bolivariana, en su artículo 49.6, ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fuesen previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. Es decir, primero la ley y después el hecho. Porque si se hace una ley expresamente para castigar un hecho, se está incurriendo pues en una anomalía. Pero en este caso se pasó por encima de ese criterio. Se creó un tribunal para juzgar hechos ya ocurridos. Fue el Tribunal Especial de Nuremberg, en Alemania. Ese juicio, que duró menos de un año, llevó a la horca a los principales jefes nazis, a 12 de ellos. Y los 8, uno se suicidó, y los 8 restantes que fueron llevados ante ese tribunal, pues fueron condenados, unos a cadena perpetua y otros a penas de 10 años, 12 años, 8 años. Allí este precedente se refirió a aquellos crímenes, pero entonces en el mundo tampoco es que se detuvieron crímenes de esa magnitud. Entonces ocurrieron hechos similares cuando el caso de Ruanda, el caso de la ex Yugoslavia, cuando se crearon tribunales especiales para castigar aquellos crímenes. Pero entonces se planteó en Naciones Unidas la necesidad de crear un tribunal especial para este tipo de crímenes de lesa humanidad, que no fuesen
no hiciesen necesario estar creando un tribunal para cada caso de estos. Ese tribunal fue en la Corte Penal Internacional. Se funda bajo el ala de la ONU, de las Naciones Unidas, y se dicta un tratado que se denominó Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es un tratado que es el que rige el funcionamiento de la Corte Penal Internacional. Y están sometidos a esa normativa los países que suscribieron o suscriban el tratado y además lo ratifiquen. Venezuela lo suscribió y lo ratificó. Venezuela forma parte de pleno derecho de la Corte Penal Internacional, así como, bueno, 120 otros países. Esta Corte Penal Internacional opera, ya sabemos, con este tipo de crímenes, pero en la entrada al enjuiciamiento en esa corte la constituye la Fiscalía. Ella tiene su propia Fiscalía, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. El primer fiscal que hubo allí fue el doctor Karim Khan, un abogado, perdón. El primer fiscal que hubo fue un abogado argentino de nombre Luis Moreno Ocampo. Los fiscales duran un periodo de 9 años en funciones. Luis Moreno Ocampo duró esos 9 años. A él le sucedió la abogada de Gambia, Fatou Bensouda. A Fatou Bensouda la sucedió el abogado inglés, a que actualmente es el fiscal, el doctor Karim Khan. El fiscal Luis Moreno Ocampo cerró, sin aviso previo ni posterior, 22 denuncias que hasta ese momento habían en la Corte Penal Internacional de hechos delictivos en Venezuela, sin explicaciones. Y pues hay fundadas sospechas de que allí hubo actos de corrupción. La fiscal Fatou Bensouda mantuvo entonces en trámite todo el resto de las denuncias y costó mucho para que abriera un examen preliminar al respecto. Costó mucho, hubo mucha presión. Incluso 6 países se sumaron a las denuncias contra Nicolás Maduro y su grupo de criminales. Y eso forzó pues a la apertura de una investigación preliminar. ¿Qué es una investigación preliminar? Eso es un primer paso que le corresponde dar a la Fiscalía una vez que recibe denuncias para detectar si las denuncias son serias, si están fundadas en hechos que le corresponden tramitar a la Corte Penal Internacional, si los documentos que se presentan tienen legitimidad. Es decir, la fuerza de seriedad suficiente como para tramitar una investigación. Eso es lo que es un examen preliminar. Al final de su mandato, la fiscal Fatou Bensouda, debido a las presiones que sobre el caso se ejercieron, determinó que sí, que iba a abrir el examen preliminar y ordenó su apertura. Recordemos que contra ella entonces se desataron presiones también muy fuertes, porque el régimen no entendía cómo una persona que se había entendido con ellos iba a dar ese paso. Un primer paso muy delicado para el gobierno de Maduro. Pero lo abrió. La denunciaron y toda la cosa, pero lo abrió. El caso lo retomó entonces el doctor Karim Khan, quien fue electo. Voy a hacer un paréntesis. Los otros 2 fiscales, tanto Moreno Ocampo como Fatou Bensouda, fueron designados fiscales no por la votación de los países miembros del Estatuto de Roma, sino por consenso, porque se pusieron de acuerdo, se ponían de acuerdo un grupo de países mayoritarios que hacían la mayoría y los nombraban. En cambio, Karim Khan no, él fue electo por votación directa y secreta de los miembros del Tratado de Estatuto de Roma, porque hubo otros contrincantes, sobre todo uno, el más fuerte, un candidato presentado por el gobierno socialista de España, que era un abogado de apellido Carten, muy prestigioso, con muy buen currículo, pero se sospechaba que venía siguiendo o tendría o asumiría directrices del socialismo que lo estaba proponiendo como fiscal.
Y entonces en una votación directa y secreta fue elegido, en contra de esto, fue elegido el doctor Karim Khan. Por lo que eso arrojó un elemento de confiabilidad en este fiscal, además de que proviene de un rango de capacitación y de ideología democrática muy distinto a los otros dos. Pues el doctor Karim Khan entonces toma el examen preliminar que dejó en puertas Fatou Bensouda y lo siguió tramitando. Y dentro de ese examen preliminar se trasladó hasta el Palacio Miraflores y se reunió con Maduro. Como se vio, fue muy publicitado, firmó con él un memorándum de entendimiento. ¿Qué es ese memorándum de entendimiento? Un documento por el cual Maduro se comprometió a colaborar con las investigaciones que se hicieran. ¿Cómo iba a colaborar? Bueno, prestándose para que la Corte Penal Internacional tuviera una oficina en Caracas y asistiera técnicamente a las investigaciones. Eso fue muy criticado, yo por lo menos también lo critiqué, porque el razonamiento es cómo se va a permitir que una investigación contra crímenes de esta naturaleza la hagan las autoridades del gobierno de Maduro, que son las que han cometido estos crímenes. Pero ahora se entiende, sobre todo con mayor claridad, por qué el fiscal Karim Khan dio este paso, porque fue una exigencia que se le interpuso la Sala de Cuestiones Preliminares. Ese es un término que se escucha mucho y voy a explicar qué es una Sala de Cuestiones Preliminares. Se trata de dentro de la Corte Penal Internacional hay tribunales de primera instancia, igual que en las estructuras normales de los países, un tribunal de primera instancia, un tribunal de segunda instancia y la Corte Penal en pleno. Los tribunales de primera instancia se llaman Tribunal de Sala de Cuestiones Preliminares. Una de estas salas, cuestiones preliminares, la Sala 1, fue la que le correspondió el caso Venezuela. Entonces, ese es el que el fiscal tiene que regirse por lo que ese tribunal, esa Sala de Cuestiones Preliminares le diga. Y él le pidió permiso, visto que el gobierno de Maduro había fallado en darle las informaciones que había pedido para buscar realizar la investigación de acuerdo al tema de la complementariedad positiva, que ya voy a explicar de qué se trata, eso también se menciona mucho. Entonces necesitaba que lo autorizara. La complementariedad positiva consiste en que cuando hay casos como estos que están planteados, los casos de Venezuela, si en el país existe un sistema judicial imparcial, eficiente, independiente, capaz de llevar adelante tanto la investigación como el enjuiciamiento, entonces se hace en el territorio con las autoridades nacionales, bajo la asesoría, la ayuda, la complementariedad de la Corte Penal Internacional. Y ese sería el papel que prestaría entonces la oficina esta que se abriría en Caracas. Entonces, esa modalidad de una investigación y un procedimiento dentro de ese concepto de complementariedad positiva se rompió cuando el gobierno de Maduro incumplió con el deber, con la obligación de presentarle informaciones suficientes al fiscal de que estaban llevándose adelante los procedimientos y que estaban en capacidad, que había un sistema en Venezuela, un sistema judicial y de investigación suficientemente capaz de hacer eso de manera independiente. El gobierno de Maduro, pues sabemos que no tiene, aquí en Venezuela no existe ese mecanismo. Pero para simular que existen, el gobierno de Maduro inventó la revolución judicial para cambiar los tribunales, el Tribunal Supremo de Justicia, cosa que hizo de una manera pues que realmente no comporta seriedad alguna. Por ejemplo, fíjense ustedes, acordaron modificar la ley del Tribunal Supremo de Justicia, que de 32 magistrados solamente se redujeran a 20, y eligieron a los 20 mediante un proceso absolutamente absurdo. Pero en esos 20, el 60%, 12 de los 20, son
magistrados que ya estaban, ya habían cumplido 12 años en el cargo. Y la Constitución de Venezuela dice que esa magistratura solamente dura 12 años. De manera que estos nuevos magistrados asumieron el cargo violando la Constitución. ¿Qué legalidad, qué seriedad pueden tener las decisiones que de ese Tribunal Supremo de Justicia salgan? Ninguna. Además de eso, esa revolución judicial no atacó el problema de los tribunales de base, porque todo no se lleva en el Tribunal Supremo de Justicia, sino en los tribunales de primera instancia, de segunda instancia, que son los que llevan el trámite ordinario de las investigaciones y las denuncias y las acusaciones, son las que les corresponde tramitar el proceso. En Venezuela existen cerca de 2.000 jueces, el Poder Judicial venezolano cerca de 2.000 jueces, que han accedido al cargo sin ningún tipo de procedimiento que haga creíble la capacidad de esos funcionarios. No tienen ningún tipo de credenciales académicos, ni méritos profesionales, ni siquiera pueden mostrar unos currículos de ciudadanía creíble y honesta. No. Allí han metido a cualquier cantidad de personas, muchos militares salen del cuartel y les dan el cargo. Comienzan a hacer actos de corrupción, porque además de esto, esos cerca de 2.000 jueces tienen unos sueldos miserables, de $40 al mes más o menos, unos ganan 20, otros 40. ¿Qué juez? ¿De qué persona puede creerse que si ejerciendo el cargo de juez puede ejercerlo cabalmente, seriamente, honestamente, con un sueldo de esa naturaleza? Ninguno. Nadie puede ni siquiera darle a su familia la comida. Entonces allí surge la corrupción. Esos 2.000 tribunales que hay en Venezuela son una banda de corruptos. Allí lo que están ellos es pendiente a ver de cómo le quitan una platica al abogado que está pidiendo una cosa, que hace una demanda, que... Nada, no hay justicia en Venezuela. Entonces, al gobierno de Maduro se le olvidó ese componente del sistema judicial. Y entonces no hizo nada al respecto, dejó esos 2.000 funcionarios allí con actos de corrupción groseros, como están ocurriendo en todas partes del país. Ahora, el fiscal Karim Khan, ante ese desastre, le pidió entonces a la Sala de Cuestiones Preliminares que le autorizara para él seguir adelante con su propia investigación, que no iba a depender del examen de complementariedad positiva y que él va a hacer su propia investigación. Eso es gravísimo y muy delicado para el régimen, porque ya ellos saben lo que puede ocurrir. Ahí puede haber una orden de arresto. Claro, viene que si quien cumple la orden de arresto, porque entonces ellos no tienen aquí, nadie los va a... Pero pueden tener, están sujetos a tener medidas de esa naturaleza. Y eso se va a sumar a las presiones internacionales que de hecho ya existen. Pues estamos esperando que la Sala de Cuestiones Preliminares autorice al fiscal Karim Khan para que él dijo que él se trasladaría, y su personal de todas maneras, como ya tiene el compromiso de Maduro de instalar esa oficina en Caracas, o dejarlo instalar la oficina en Caracas, que él va a usar esa oficina para hacer las investigaciones por sus propios medios. Le pedirá algunas colaboraciones, pero el fiscal ha dado el paso de pedir esa autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares, en lo cual los venezolanos estamos muy interesados en ver el desarrollo y muy pendientes del desarrollo de ese proceso. Bueno, creo que esta corta exposición cumple el objetivo que se ha propuesto y que se me ha pedido, y por supuesto que quedo completamente a disposición de profundizar, si fuese el caso, y de contestar todas las preguntas y las interrogantes que vengan al lugar de esto. Hasta pronto.